Es un gusto continuar hablando de estos temas tan lindos como son los del siglo de oro español. Y la reunión de hoy vamos a tener dos partes, que puede ser una sola si se extiende y dejamos para la próxima la que viene. La primera sería la literatura en la época de Carlos V. El siglo de oro es un concepto principalmente literario, pero para explicar eso, o humanístico podríamos decir, tuvimos que hablar de la educación, de la política, de la situación de la cristiandad y de los grandes acontecimientos que son uno solo desde el lado de la integración cultural. Ahora llegó el momento de volver a hablar de literatura. Y elegí, como es inagotable esto casi, cada tema sería para un curso completo, 4 pinceladas que traten de abarcar todas las expresiones. La primera es el diálogo de la lengua, un diálogo hecho a la forma en el modo platónico del diálogo por Juan de Valdés, uno de la corte de Carlos V, donde está el ideal lingüístico del imperio, que era fundamental, como toda cosa seria, ¿no? Tiene que tener una política cultural, que condiciona a la política muchas veces. Y ya sabemos que desde la época de Alfonso el Sabio se quería hacer y de San Fernando, una lengua para unir muchas lenguas, ¿no? Una lengua realmente universal, a partir del latín vulgar, pero con aportes de todas las lenguas. El segundo tema sería el romancero, que empieza, ¿por qué lo vemos en la época de Carlos V? Si empieza desde la época del Cid, más o menos, y a veces anterior. Bueno, porque ahí se codifica, aparecen los cancioneros y también se desarrolla una cantidad de hechos culturales a partir del romancero, según lo veremos. Es decir, sería todo el pueblo como creador de la literatura plegado a esto. Luego veremos la prosa y la retórica. En Fray Antonio de Guevara, el obispo de Guadix, que era miembro del Consejo del Emperador y el que había preparado los discursos más importantes de la idea imperial que vimos la otra vez, ahora nos vamos a detener en la parte retórica y literaria. Y por último, Garcilaso de la Vega, que es el príncipe de los poetas, y lo sigue siendo. El príncipe por ser el primero italianizante, no el primer poeta en forma absoluta, pero sí del Renacimiento, y el primero en jerarquía. Su reinado se ha mantenido constante durante 5 siglos y ha sido apreciado por todas las escuelas posteriores. Todo esto ha tenido su vigencia, menos el retórico, ¿no? Que era un poco contra los ideales de la lengua, pero también una derivación del Renacimiento era el barroco. Y en este caso veremos lo que puede ser la prosa barroca. En la segunda parte, si alcanzamos a dar bien esto, nos vamos a referir a la parte política de Felipe II, a una síntesis histórica de su reinado, para habilitar los grandes autores del siglo de oro en la próxima vez, que sería Cervantes, por ejemplo. Ya entraríamos directamente con Cervantes, que va a merecer él solo, si nos alcanza, una conferencia, una reunión. Empecemos con el diálogo de la lengua de Juan de Valdés. Juan de Valdés era un hombre típico de la época de Carlos V, con criterio moderno e independiente. Nace en el 1500, lo mismo que el emperador, se educa en la corte imperial, su escuela es la de Nebrija, recordamos que había hecho la gramática para los reyes católicos, donde el obispo de Ávila, al presentarse a la reina Isabel, dice una lengua para unir muchas lenguas, sabe latín
es hermano de Alfonso Valdés, que era el líder de los jóvenes de la corte de Carlos V y contemporáneos del rey, y eran de ideas erasmistas. Erasmo de Rotterdam era un intermedio entre Lutero y el catolicismo, que aliado para muchas de estas guerras que vimos en las reuniones pasadas, por ejemplo, la libertad y la predestinación. Erasmo estaba a favor de la libertad, pero censuraba tremendamente al clero, y eso también favorecía cierta política de Carlos V, que era bastante severo con la corrupción de la corte romana. Pero era una posición crítica de apoyar al Papa en los asuntos de la fe, ¿no? Pero sostener lo que ellos entendían como el bien común de la cristiandad, más allá de los intereses políticos del papado, que estaba preso de las guerras entre Alemania y Francia y de los señores italianos y el avance turco, etc. El ideal lingüístico de la época de Carlos V está en la 7ª parte del Diálogo de la Lengua. Hay que ir al 7º capítulo y ahí expresa el ideal. ¿Cómo podemos decirlo en síntesis? Era establecer las características para lo que se entendía del bien escribir y hablar, que eran 3 principios. Primero, sentencia. Segundo, encarecimiento. Y tercero, elegancia. Por sentencia entendía tener claro lo que se quiere decir. Es decir, antes de enredarse en la retórica, que lo vamos a ver también, en todo eso, las leyes principales de la oratoria era tener algo que decir, decirlo y callarse la boca, ¿no? La elocuencia viene cuando se habla de lo que se sabe o de lo que se siente. Entonces, sentencia, tener claro lo que se debe decir. Segundo, encarecimiento, que quiere decir claridad y énfasis necesario. Por ejemplo, los argentinos hablamos en un tono muy monocorde. Los españoles saben hablar en forma de ir subiendo y bajando la entonación y poniendo énfasis. Es decir, la parte emotiva en el lenguaje está muy bien estudiada. Y elegancia es la armonía de la prosa. Tiene que ser armónico, no debe fatigar, tiene que ser ágil. Ataca los dobletes y las semicadencias y todo exceso retórico, excepto para los refranes. En los refranes sí se podía ser reiterativo porque se trataba de acuñar una fórmula que perdure en la memoria. El estilo, ¿cómo se cultiva? Con la lectura. ¿Y qué es lo que había que leer? El ideal de poesía es que lo que se escribe se diga como en prosa. Por ejemplo, Garcilaso. Garcilaso cumple este ideal. Que sea la más refinada poesía, llena de maestría y artificio, pero que parezca prosa. El juicio debe seleccionar al ingenio, la invención y la disposición. Es decir, en el diálogo dice, ¿qué tienes por más importante? ¿Tener más talento o más juicio? Más juicio. ¿Recuerdan que antes decían, este muchacho, por ejemplo, es joven, pero es muy juicioso, ¿no? En cambio, el otro es talentoso, pero disparatado. Bueno, el juicio debía regir al ingenio, a la invención. Invención era el encontrar, a la búsqueda, al estudio, y la disposición. La disposición era la articulación en partes, que es la clave de una obra intelectual, no solamente literaria. La historia de los reyes de España para él estaba llena de falsedades y de historias fantasiosas. Y no conoce, es una crítica que le podemos hacer a Valdés, a Alfonso X, por lo tanto no lo dice respecto de él y la general historia y todas las historias de esas crónicas. Pero sí había muchas historias que eran prosificación de lo que decían los trovadores. Bueno, las novelas de caballería
las encuentra bien porque satisfacen la necesidad de fantasía. Había una demanda de fantasía y le parecían buenas las novelas de caballería, pero no todas. Deben ser verosímiles y evitar los descalabros cronológicos y geográficos. La Edad Media no tenía mucha crítica en cuanto a la cronología ni a la geografía. Podían cruzar la frontera de Grecia y estar en España, y la geografía no daba para eso, ¿no? O pensar que los cruzados tenían una batalla con los cíclopes, y los cíclopes eran de la época de Ulises. Entonces, esos anacronismos literarios, dejando de lado la fantasía, se producían en la Edad Media. Es una exigencia romántica la verosimilitud. Y el orden de preferencia es moderno ya. Él establece el orden de preferencia que es casi el nuestro. Primero la Celestina, como maestra del lenguaje, para adquirir el estilo. Después el Amadís de Gaula, igual que Cervantes, va a mantener este libro, no se lo van a quemar el cura y cuando le revisan la biblioteca. En tercer lugar, las buenas traducciones. Ponen eso de que se venían haciendo de los italianos y de los griegos y de los latinos. Por ejemplo, en el año 1400 ya tenían traducido al español la Divina Comedia. Y cuarto, los romances, el romancero, y quinto, las coplas de Manrique. Esa era más o menos la jerarquía. Es decir, coincide bastante con una opinión moderna. Ahora voy a dar como ejemplo, si bien volveremos sobre Garcilaso, a ver si esto que es poesía cumple o no las exigencias, ¿no? Es la mejor declaración de amor y sigue siendo, esto es lírica, pero y son sílabas contadas, rima, tiene todo lo que tiene que tener la poesía. El poeta simula que es un papel o un espejo y que su amada está escribiendo en él, ¿no? Es decir, que se está conformando al que lo ama. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuando yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribiste, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí en cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuando tengo, confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. El romancero. En opinión de Menéndez y Pidal, el romancero es una de las producciones más singulares, más bellas y más características de las que se puede ufanar la literatura española, y una de las que gozan más justo renombre en toda Europa. Los romances son composiciones poéticas breves, en versos de 16 sílabas, divididos en 2 hemistiquios de 8, con rima asonante uniforme en toda la composición. Los romances primitivos se escribían así. Los de 16. Las huestes de don Rodrigo se desmayaban y huían, cuando en la octava batalla sus enemigos vencían. Posiblemente fueron los trovadores quienes iniciaron el uso de escribirlos separando en 2 hemistiquios como si fueran versos de 8 sílabas, que es la estrofa siguiente. Las huestes de don Rodrigo se desmayaban y huían, cuando en la octava batalla sus enemigos vencían. Fíjense que riman los pares, los versos pares, pero es uno de 16 partidos. Esto es lo que más va con la respiración y con el idioma español, el octosílabo. Después Garcilaso va a hacer la innovación, y ya antes el Marqués de Santillana,
del endecasílabo, que es tomado de los italianos, y la lengua va a permitir esa expansión y decir cuestiones más difíciles e intrincadas que no se pueden decir en el aliento de las 8 sílabas. Por ejemplo, el Martín Fierro es octosílabas. Pero la traducción que hace el padre Meyer, que es muy buena, de la Eneida, la hace en tercetos endecasílabos. No le entra la Eneida en 8 sílabos. Con el tiempo se generalizó esta práctica y entonces los romances pasaron a ser poemas de 8 sílabas con rima asonante en los versos pares, que esa es la definición técnica de romance. Hay distintas teorías del origen de los romances, y yo creo que son válidas las 3, si no se las toma en forma absoluta. Es decir, que pueden tener estas 3 procedencias. Para algunos críticos, Milá, Fontanals, Menéndez Pidal y Menéndez Pelayo, los romances descienden por línea directa de las crónicas y de los cantares de gesta. Como los cantares se perdieron y el pueblo y los juglares conservaron fragmentos en el siglo X y XI. Es decir, el pueblo no podía retener los cientos de versos de una canción de gesta. Retenía un trozo, lo que más le interesaba, y eso es el romance. Según Durán y Cejador, los romances son anteriores a las canciones de gesta y fueron originariamente recitados por los juglares, aunque no escritos. Con los años fueron incluidos y prosificados en las crónicas, o reunidos en verso en grupos de un mismo asunto, hasta formar las canciones de gesta. Es la inversa, es decir, por ejemplo, si querían escribir un tema, supongamos la epopeya de San Martín, empezamos a coleccionar distintas poesías de los distintos momentos. Hay una poesía de Chacabuco, otra de San Lorenzo, la marcha de San Lorenzo, ¿no? Que esa la sabe todo el mundo. La canción El nido de cóndores, etc. Los van ordenando cronológicamente y hacen la canción de gesta completa y van variando los versos según el momento, ¿no? Tal vez para una discusión en el Congreso de Tucumán usan el endecasílabo y así. Y para describir una batalla tiene que ser más ágil, entonces usan el octosílabo, etc. Esta es la otra visión. Primero fueron los fragmentos de distintos momentos y después fueron coleccionados. Y la tercera es menos aceptada, supone que tienen origen árabe. Pero eso cambia de lugar el problema, pero sigue siendo el mismo, porque ¿de qué cosa de los árabes? Por ejemplo, tienen el Cid Campeador de ellos, es el romance de Antar, ¿no? Famosísimo. Y puede haber algo inspirado así. Yo creo que tienen que ver todos, según el caso. Los romances viejos. Los romances compuestos desde los orígenes hasta la primera mitad del siglo XVI, año 1550, es decir, cuando ya está terminando Carlos V, por eso lo ponemos aquí, se han denominado romances viejos, para distinguirlo de los compuestos con posterioridad, por poetas conocidos. Por ejemplo, el romancero ha tenido siempre fama, igual que Garcilaso, desde que nació, pero esto desde 500 años antes. Hasta ahora, ¿no? García Lorca hace un romancero gitano, por ejemplo. Nunca se ha perdido eso y forma parte de la cultura general del pueblo. Hay otros productos que son de la corte, pero la política cultural de la corte era codificarlos y publicarlos, afirmar este don cultural del pueblo español. En resumen, los romances viejos son anónimos, descriptivos, narrativos o dialogados, episódicos siempre, conservados en forma escrita u oral. Hay un fragmentarismo que lo hace muy misterioso al romance, porque es un pedazo de otra cosa. Entonces eso lo rodea de misterio, que es una de las cosas de su encanto, ¿no?
Clasificación. La diversidad y cantidad de los romances viejos conservados es tal que su clasificación ha resultado muy difícil. Por ejemplo, la clasificación de Marcelino Menéndez y Pelayo es, y la misma es la de Menéndez Pidal en Flor Nueva de Romances Viejos. Se tratan de romances de historia de España, sus personajes famosos. Por ejemplo, el rey Don Rodrigo, Bernardo de Carpio, el conde Fernán González, los infantes de Lara, el Cid, el rey Don Pedro, las luchas de frontera contra los moros, excepcionalmente de la historia no castellana, de Aragón, de Navarra, de Cataluña, de Portugal y de Italia. Los romances carolingios, que son los que se refieren al emperador Carlomagno y Francia y los 12 pares, proceden así todo el mundo caballeresco de los libros y novelas de la época monacal y feudal y de las cruzadas, la batalla de Roncesvalles, Gaiferos, el arzobispo Turpin, Reinaldos de Montalbán, Montesinos, Valdovinos, todo eso es del ciclo carolingio. Después está el ciclo bretón, que es sobre el rey Arturo, fundador de la Orden de los Caballeros de la Tabla Redonda, que esto lo están falsificando bastante ahora. También tienen problema de indigenismo en Inglaterra. Entonces, en lugar de ser una orden cristiana, la de los Caballeros de la Tabla Redonda, es una orden de druidas. Y Merlín era un druida. Son el grupo más corto de romances conocidos y ejercieron escasa influencia. Pero importante. Por ejemplo, Lanzarote del Lago, Tristán de Leonís. En el año 1404, Martín de Betancourt, o Jean de Betancourt, cuando conquista las Canarias para el rey de España, a una de las islas la llama Lanzarote, ¿no? Eso quiere decir que vivían por las novelas de caballería y por el ciclo bretón, que estaba vigente. Los romances novelescos sueltos, procedentes de las novelas o cuentos que son los más viejos y se conservan principalmente en la tradición oral. Por ejemplo, el de Moriana y el de Galván. Y los romances líricos es la transformación de la materia épica en lírica. En los romances tardó bastante tiempo en España. Fragmentarismo. En general, los romances entran de lleno en el tema sin introducción preparatoria y concluyen súbitamente, dejando en suspenso la continuación del relato o el pensamiento del autor. Eso les da un carácter poético, misterioso y muy bello. Orales al principio empezaron a imprimirse en hojas y en pliegos sueltos en el siglo XVI y se fueron constituyendo los romanceros, las colecciones impresas. Modernamente es una de las más autorizadas y bellas antologías, es la Flor Nueva de Romances Viejos por el maestro Ramón Menéndez y Pidal. La popularidad, que es el que aparece en la foto, la popularidad y la difusión de los romances viejos coincidió con el descubrimiento y la conquista de América. ¿Qué cantaban los hebreos en la época de Cristo? Los salmos. Y los conquistadores de América, los romances, ¿no? Cuando se fundó la hispanidad. En América hispana, desde México hasta la Argentina y en las Filipinas y las costas del Mediterráneo, y aún en la tradición familiar de los judeos españoles, se han conservado muchísimos romances. Los sefarditas los llevaron por todo el mundo árabe y turco, de modo tal que Menéndez y Pidal, para obtener muchas versiones que las seguían reteniendo de memoria por tradición oral, fue a Marruecos y a otros lugares para poder hacer esta colección. Hay distintas versiones y es muy interesante comparar las distintas versiones de un mismo romance. Los romances artísticos. En el siglo XVI y XVII comenzaron a aparecer en España los romances artísticos, escritos por autores de la época a imitación de los romances viejos, Góngora, Lope de Vega, Cervantes y muchos más. Estos romances se incluían en las obras teatrales, se cantaban,
se recitaban o se leían por todas partes. A partir de entonces el romance se conservó hasta nuestros días como una forma poética y ha sido cultivado por artistas de la lengua española en todo el orbe hispánico, particularmente por los románticos, Zorrilla, el Duque de Rivas y algunos contemporáneos, García Lorca, Leopoldo Lugones. El romancero está considerado como la expresión poética más genuina y nacional de España, y al mismo tiempo la métrica del verso más natural al genio hablado español. La clasificación de Menéndez Pidal, la anterior es la de Menéndez Pelayo, ahora está la de Menéndez Pidal. No voy a poner los conceptos, que ya están, sino el contenido. Por ejemplo, Gerineldo y romances del rey Rodrigo, que es el que perdió España en el 711. Gerineldo y la infanta Tristana y Iseo, romance de una fatal ocasión, El enamorado y la muerte, Fontefrida. Después de Bernardo de Carpio, el romance de la muerte de don Beltrán, el romance de doña Alda, el cautiverio de Guarinos, Rosa Florida, la linda Melisenda. De la historia de los 7 infantes de Lara, es el romance de la linda Alba, la amiga de Bernal francés, el romance del veneno de Mariana, el amor más poderoso que la muerte, y que de este hará también un hermosísimo soneto Quevedo, el amor constante más allá de la muerte, y los romances del Cid. En la primera, segunda y tercera parte, esto es bastante largo, La doncella guerrera, el romance del infante Arnaldo, que es del ciclo del Cid, que es famosísimo y traducido a todos los idiomas, La infantina encantada, La misa de amor, el romance de la condesista, el romance del prisionero, muy difundido en Inglaterra, y La muerte ocultada. Los romances fronterizos y moriscos. Estos son de tema morisco y de imitación morisca, tal vez los que tienen más influencia de los árabes, pero es de cristianos bajo el dominio árabe, que fingen, ¿no?, estar en esa situación. Lo veremos algunos de eso. El romance de Reduán, La pérdida de Antequera, Abenamar y el rey Don Juan, Alora la bien cercada, La conquista de Aljama, Mariana la cautiva, bueno. Y por último están los romances pastoriles y villanescos, La dama y el pastor, La serrana de la Vera, El pastor desesperado y La loba parda. Estos eran de tema pastoril, imitando a Virgilio, ¿no?, y las bucólicas y las geórgicas. Y no eran pastoras, igual que las serranillas. Sí, las anteriores, por ejemplo, las de el arcipreste de Ita, las serranillas esas, son de verdaderas mujeres campesinas. Pero estas son damas de la corte disfrazadas de pastoras, por la forma en que se expresan, ¿no? Vamos a ver el romance de Abenamar, menos crítica literaria y más literatura. Hablan 3. El rey, Don Juan, con el moro Abenamar o Abenalao, que era su protegido y había sido desplazado del trono. Como era un rey vasallo, lo tenía que reponer en el trono. Así que va a conquistar Granada para su súbdito. No es todavía la conquista definitiva de los reyes católicos. Luego le responde el moro. Le está pidiendo, está viendo toda la Alhambra y le pregunta cuáles son los castillos, ¿no? Y el moro le va explicando qué son y qué significan. Y por último habla la propia ciudad, personificada. Esto es una gala literaria, retórica, ¿no? La personificación de una ciudad. Esto es una tradición tremendamente
árabe española, pero también bíblica, que es su raíz última. Dios tiene su relación con su pueblo o con su ciudad como una esposa. Cristo también, la iglesia es la esposa de Cristo. Y el rey de una ciudad es el marido de esa. Es una relación esponsalicia. Eso lo difunden por toda Europa los soldados que sabían el romancero, ¿no? Después hay, pero el resto de Europa no tenía esta idea, ¿no?, de la ciudad como esposa de su gobernante. Abenamar, Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, señales, grandes señales había, estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal signo nace no debe decir mentira, le toma juramento. Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que diría. Yo te lo diré, Señor, aunque me cueste la vida, porque soy hijo de un moro y de una cristiana cautiva. Siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía, que mentira no dijese, que era grande villanía. Por tanto, pregunta, rey, que la verdad te diría. Yo te agradezco, Abenamar, aquesta tu cortesía. ¿Qué castillos son aquellos? Altos son y relucían. La Alhambra era, señor, y la otra la mezquita, los otros alixares, labrados a maravilla. El moro que los labraba 100 doblas ganaba al día, y el día que no los labra, otros tantas se perdía. Desde que los tuvo labrados, el rey le quitó la vida, porque no labre otros tales al rey de Andalucía. El otro Torres Bermejas, castillo de gran valía. El otro es Generalife, huerta que par no tenía. Allí habló el rey don Juan, bien oiréis lo que decía. Si tú quisieres, Granada, contigo me casaría. Daréte en arras y dote a Córdoba y a Sevilla. Y ahora le responde la ciudad. Casada soy, rey don Juan, casada soy, que no viuda. El moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Hablar allí el rey don Juan, estas palabras decía. Échenme acá mis lombardas, doña Sancha y doña Elvira. Tiremos a lo alto, lo bajo ello se daría. El combate era tan fuerte que gran temor se ponía. El rey, como la ciudad le dice que no, ordena el ataque, pero ordena que tiren alto para amedrentarlos, pero que no destruyan la Alhambra. Bueno, esto nos muestra, no sabemos más, ¿no? El del infante Arnaldos. Este es breve, fragmentario. Hay 4 versiones antiguas que se conservan, son todas incompletas. Y es la canción de un marinero con un misterio inefable. Obra maestra del romancero, superior a la célebre balada de Heine y la mágica canción de Loreley. Y del secreto del mar. Pasemos a esto. Infante Arnaldos. ¿Quién hubiera tan ventura sobre las aguas del mar como la hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan? Andando a buscar la casa para su falcón cebar, vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas trae de sedas, la jarcia de oro torsal, áncoras tiene de plata, tablas de fino coral. Marinero que la guía, diciendo viene un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar, los peces que andan al hondo, arriba los hace andar, las aves que van volando, al mástil vienen posar. Allí habló el infante Arnaldos, bien oiréis lo que dirá. Por tu vida, el marinero, dígame ahora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue al dar. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Y el romance del prisionero ahora, que es musical, porque es sin luz. Son sensaciones auditivas. Está en una prisión oscura, donde hay una entrada de aire,
pero no sabe cuándo es de día ni cuándo es de noche. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, primavera en el hemisferio norte. Cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y le responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste y cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Se concreta todo el interés en una simple nota de emoción. Es una maravilla de síntesis. Bueno, fueron copiados por Lord Byron, por Marco Visconti, Tommaso Grossi, tiene una larga tradición, ¿no? Ahora vamos a pasar a la retórica de Fray Antonio de Guevara. Vamos a pasar a la prosa, que es todo lo contrario de esto, que es la síntesis, ¿eh? Es todo el alarde y todo el arsenal de las figuras retóricas. Voy a explicar dos, pero son 40, para no hacer pesado esto, porque prefiero que las vean en el propio texto. Es decir, me pidió don Ludovico que en lo posible hiciéramos la lectura de los textos comentados en la parte literaria, así que estamos intentándolo. Las figuras retóricas o figuras literarias son recursos del lenguaje que se usan en forma original y poco frecuente. Las palabras para potenciar su significado o realzar su belleza interior. Tienen como finalidad destacar una idea, persuadir, embellecer o despertar una emoción en el lector. Las más representativas son la metáfora, el símil, la hipérbole y la personificación. La personificación, por ejemplo, esta que vimos, la ciudad hablando, ¿no? El símil es una semejanza, la hipérbole es una exageración. Todo el mundo está enojado. Bueno, no es para tanto, no es todo el mundo, ¿no? Eso es comunes en el lenguaje literario, también es posible emplearlas cotidianamente. Tipos de figuras retóricas. Existen dos tipos principales, las de dicción y las de pensamiento. Las de dicción son las que afectan la forma de las oraciones y pueden ser de 4 tipos: de transformación o metaplasmo, prótesis, epéndesis, apócope; de repetición, anáfora, paralelismo, polisínteton, que es aliteración, repetición de una letra, ¿no? Por ejemplo, Lugones, a la cotorra, sobre el gajo trunco de un árbol en ruinas, es la R lo que repite y va haciendo, a medida que describe a la cotorra, la va presentando con el sonido. El duro hierro raja el pecho, de Borges, cuando habla de la muerte de Laprida, ¿no? La I, la R, eso es aliteración. De repetición, repiten la palabra. De omisión, se eliminan elementos de la oración, asíndeton, elipsis, paralipsis. De posición, el hipérbaton, por ejemplo, el orden normal de la frase en castellano es primero el sujeto, después el predicado, primero el verbo en el predicado, luego el objeto directo y el indirecto y los complementos. En cambio, el orden latino, el verbo aparece al final. Decían esto, que había que evitar el hipérbaton, que eso era el latín, ¿no? Por ejemplo, en el diálogo de la lengua. Las figuras retóricas del pensamiento. Tropos, que es sentido figurado, la metáfora, la hipérbole, la sinécdoque, la ironía, la sinestesia y el símil. Las lógicas generan contrastes y oposiciones, antítesis, paradoja. La de ficción, personificación y idolopeya. Las de amplificación, paráfrasis, por ejemplo. Las figuras de acumulación, epíteto, enumeración. Las de definición. Y así siguen todo el arsenal retórico. Fray Antonio de Guevara
desarrolla figuras retóricas, similicadencias y paralelismos que en las épocas le encantaba. Ya estamos tocando el barroco, lo rebuscado, ¿no? Pero era un alarde tremendo y tenía en la oratoria algo de contundente el empleo de todo esto. Ya vamos a ver en la carta que le escribe, que es el texto que vamos a analizar, a don Miguel de Padilla, que es el de la rebelión de los comuneros en Castilla, y él escribe una carta tratando de disuadirlo o de despegarse. Él es el obispo de la corte del emperador, contra la cual está sublevado Padilla. Él es experto en similicadencia y los paralelismos. ¿Qué es similicadencia? Es una figura retórica de dicción, repetir palabras que finalizan con verbos conjugados en el mismo tiempo y persona. Por ejemplo, con asombro de mirarte, con admiración de oírte, no sé qué pueda decirte ni qué pueda preguntarte. Calderón de la Barca, ¿no? En La vida es sueño. Hijo, para descansar es necesario dormir, no pensar, no sentir, no soñar. Manuel Machado, morir, dormir. Paralelismos. Es la reiteración de una misma estructura en diversas frases u oraciones para lograr así un efecto rítmico y secuencial. Y hay distintas formas de paralelismo. Por ejemplo, Tirso de Molina, a sus suspiros sorda, a sus ruegos terrible, a sus promesas roca. John Donne, he amado y recibido y dicho, pero si amar, recibir y contar hasta que sea viejo, no encontrar es ese misterio oculto. Ahí vemos el paralelismo. La semejanza estructural, tus bellos ojos, tu dulce boca, de luz divina, de oloroso aliento, envidia el claro sol y adora el viento, por lo que el uno ve y el otro toca. En los salmos de la Biblia está este paralelismo. Por ejemplo, el malvado cree que Dios se olvida y que se tapa la cara y nunca ve nada. Otro ejemplo de paralelismo en Shakespeare. Oh, maldita sea la mano que hizo estos agujeros. Maldito el corazón que tuvo corazón para hacerlo. Maldita la sangre que deja salir esta sangre. Galmés de la Fuente dice, a ella, como hija de reyes, la entierran en el altar, a él, como hijo de condes, unos pasos más atrás. La segunda frase está calcada de la primera, en el orden sustantivo, sujeto. Eso es paralelismo. Ahora vamos a ver de Fray Antonio de Guevara, el obispo de la corte. Era hijo de Juan Beltrán de Guevara, señor de Escalante y de Mencía Bedoya, y su esposa Ana o Inés de Urenia procedía por el lado de su familia paterna de los señores de Guevara y Oñate. Se destinó a la carrera eclesiástica, aunque gracias a los buenos oficios de un tío pudo educarse en la corte. Profesó en la Orden de San Francisco, fue guardián de los monasterios de Arévalo y de Soria, definidor de su provincia eclesiástica. Estuvo en la corte del emperador Carlos V durante la Guerra de las Comunidades de Castilla y éste le premió su fidelidad nombrándole predicador real en 1521. Acompañó a su señor en el viaje a Inglaterra cuando se casó Felipe II con María Tudor, y ahí a los ingleses les encantó esta prosa retórica. Se nota la influencia después en Shakespeare, ¿no? Y en mayo de 1523 asistió al capítulo general de su orden en Burgos. Durante los años siguientes recorrió varias ciudades de Castilla junto al emperador. Se hallaba en Valencia el 10 de mayo de 1525 como miembro de una comisión encargada de convertir a los moriscos y participó en la guerra contra los moros. Eran de una corte, pero eran de una corte que era un estado mayor militar que tenía guerras en toda Europa. Así que fue herido también. Era capellán castrense cuando el rey estaba en guerra, el obispo de la corte.
El 7 de diciembre de ese año, en Granada, tuvo alguna parte en la redacción de un edicto contra los moros. En 1527 lo nombró su cronista oficial, el emperador, y se trasladó a Valladolid con la junta de 24 teólogos que debía dictaminar sobre las obras de Erasmo de Róterdam. El Erasmo de Róterdam era leído en toda Europa, igual que Tomás Moro, eran famosos en toda Europa. Estuvo en el consejo del emperador y es muy posible que le escribiera los importantes discursos que tuvo que pronunciar ante el desafío de Francisco I en 1528 y en Roma frente al Papa en 1536, cuando lo coronaron como emperador. Así que hizo el discurso de Roma del emperador. Obispo de Guadix, acompañó al emperador en la guerra de Túnez, donde también fue Hernán Cortés con sus 2 hijos, mestizos, según vimos. Actuó como predicador en el funeral de la emperatriz, la mujer más hermosa de Europa, Isabel de Portugal. Fue obispo de Mondoñedo, proclamado, pero la corte le sustraía continuamente de sus cargos eclesiásticos. El 3 de mayo de 1541 promulgó unas constituciones sinodales muy importantes para la iglesia mindoniense y falleció en su diócesis en el 45. Bueno, hay una tensión entre su vida religiosa franciscana y su activa y ajetreada vida cortesana, y no tiene la grandeza de un Cisneros, de un cardenal de Talavera, ni de un Mendoza de la corte de Isabel. Pero bueno, tuvo un desempeño muy importante y en la prosa fue famoso. Uno de sus libros más influyentes fue El reloj de príncipes o el libro áureo del emperador Marco Aurelio. Son 2 libros distintos, pero se editaban juntos. Del amanerado estilo de este libro han intentado hacer derivar el eufemismo o conceptismo inglés, así llamado por John Lilly. Las obras: el libro áureo de Marco Aurelio, el reloj de príncipes, que es ese que decíamos la vez pasada, que frases completas de este libro están en la carta, en el discurso de Carlos V en el Papa, por eso se cree que la hizo él. Por ejemplo, y esto era la parte mejor de él, la victoria no da derechos, ¿no? Que es muy cara a la Argentina, ese principio. Cuando le ganan la guerra a Francisco I en Pavía y después Felipe II, también le gana la guerra a Francia en San Quintín y no se aprovechan de la España. Termina haciendo que Francia reconozca su derecho, pero no invadiendo el país indefenso, porque no tenían un derecho original sobre ese. Y eso sale de Guevara, es un punto a favor de él. Fíjense que, o fijémonos, que estaba España fundando el derecho internacional en ese momento. El derecho de gentes para todo el mundo, ¿no? Y el derecho propio de los cristianos. El menosprecio de la corte y alabanza de la aldea. Acá viene un cierto amaneramiento. Parece el Beatus Ile de Horacio y esa alabanza de la vida en la aldea. Siempre lo que parece y lo que es, ¿no? Detrás del adorno barroco. Las epístolas familiares parecen un remedio de Cicerón y son cartas retóricas. La década de Césares parece Tito Livio, pero no es historia, son chismes de la corte. Arte de marear por las mareas y de los inventores de ella, con muchos avisos para los que navegan en ella, parece un tratado de navegación y es cómo vivir bien en un barco. Empieza la cosa cortesana. Aviso de privados y doctrina de cortesanos parece terrible, como la Santillana, y es educación de los jóvenes en la corte.
y tiene 2 oratorios también que eran muy valuados, que se preparaban para las Pascuas o para las fiestas de una corte cristiana. Oratorio de religiosos y ejercicio de virtuosos, el Monte Calvario, primera y segunda parte, parece ascético, pero también es buen vivir en el convento. Por eso ha sido bastante criticado este hombre también. Bueno, veamos el texto de él. Letra para don Juan de Padilla, capitán que fue de los comuneros contra el rey, en el cual le persuade el autor que deje aquella infame empresa. Es la epístola 45. Guevara no tuvo nada que ver, pero finge ser el hombre de consulta de Padilla y que él lo está disuadiendo de la rebelión contra el emperador. Magnífico señor y desacordado caballero, la carta que de vuestra mano me escribiste y la creencia que con Montalbán, vuestro criado, me enviaste, recibí aquí en Medina, y para decir verdad, cuanto holgué en ver la letra, tanto hube pena en oír la embajada, porque me parece todavía que queréis, señor, ir adelante con vuestra empresa y acabar de perder la república. Bien, señor, os acordáis de que en la Junta de Ávila os dije que iba desperdido y que iba desengañado y que iba desvendido, porque Hernando de Ávalos y don Pedro de Girón y el obispo de Zamora y los otros comuneros no habían inventado esta guerra civil con celo de remediar los daños de la República, sino tomar cada uno de su enemigo venganza. También, señor, os dije, acá se ve la similicadencia, vanidad, liviandad, ¿no? Todos más verbo, oírlo, decirlo, similicadencia y paralelismos tenemos que ver en este párrafo. También, señor, os dije que me parecía gran vanidad y no pequeña liviandad lo que se platicaba en aquella junta y lo que pedían los plebeyos de la República, es a saber, que en Castilla todos contribuyesen, todos fuesen iguales, todos pechasen, y que a manera de las señorías de Italia se gobernasen, lo cual es escándalo oírlo y blasfemia decirlo, porque así como es imposible gobernarse el cuerpo sin brazos, así es imposible sustentarse Castilla sin caballeros. También, señor, os dije, esto es en más sustantivo, más tan más adjetivo, el paralelismo. Os dije que siendo vos en sangre tan limpio, en cuerpo tan dispuesto, en armas tan mañoso, en ánimo tan esforzado, en juicio tan delicado, en condición tan bien quisto, en edad tan mozo, estaríamos mucho mejor en Flandes sirviendo a vuestro rey que no en Castilla alterándole el reino. También, señor, os dije que como de nuevo criaba el rey por gobernadores al almirante y al condestable, los cuales con toda la grandeza y nobleza de España se juntaban en Medina de Rioseco para dar orden de desencastillar a Tordesillas y de esparcir a los que están en Villa Abráxima, y mi voto y parecer era que os preciases antes de ser soldado con los caballeros y no capitán con los comuneros. Antítesis. También, señor, os dije que los gobernadores que habían mandado hacer un cadalso, encima del cual puesto un rey de armas, pregoné públicamente por aleves y traidores a todos los caballeros hijosdalgo que dentro de 15 días no fuesen con sus armas y caballos debajo del estandarte real, a servir y residir, y me parecía que debía desde cumplir antes con lo que los gobernadores mandaban que con lo que en Toledo os rogaban. Antítesis paralela. También, señor, os dije que comúnmente las guerras civiles y populares suelen poder poco, valer poco y durar poco, y después de acabadas y apaciguadas las repúblicas, tienen por costumbre los príncipes y señores de ellas perdonar a los pueblos y descabezar a los capitanes. También, señor, os dije que no se base de las lisonjas locas, ni de palabras livianas, es a saber que muchos os dirán que vos sois el padre de la patria, el refugio de los presos, el caudillo de los agraviados, el defensor de la República y el restaurador de Castilla, porque los mismos que hoy os llaman redentor os pregonarán mañana por traidor. También, señor, os dije
como deberías poner delante de los ojos que vuestro padre, Pero López, y vuestro tío, don García, y vuestro hermano, Gutiérrez López, todos vuestros deudos estén en el servicio del rey en el campo de los gobernadores, y que vos solo, de vuestro linaje, estáis contra el rey y con los comuneros, de lo cual resulta que teniendo vos solo la culpa, reciben ellos la afrenta. También os dije que el rey no os ha hecho ninguna afrenta, ni ha quitado ninguna merced, ni mandado cosa injusta, que no era justo que fueses vos, Señor, la palmatoria con que Hernando de Ávalos quería vengar su injuria, porque si él tiene prometido y jurado vengarse de Jebes, también vos tenéis la obligación de ser fiel al rey. También, Señor, os dije que dieses al diablo las profecías y hechicerías y nigromancias de la señora doña María. Esto es grave. Doña María era la esposa y después fue uno de los lugares, la viuda de Padilla, ¿no? Donde empezó a reunirse las sociedades secretas contra la monarquía española. Es decir, la conspiración siguió hasta lograr la república, al paso de los siglos. Y lo siguió la viuda, que era la que estaba detrás. Se equivocó el rey, le cortó la cabeza a Miguel de Padilla y la jefa era la señora. Fijémonos cómo la desenmascara. También, oh Señor, os dije que dieses al diablo las profecías y hechicerías y nigromancias de doña María, vuestra mujer, que me dicen que hace ella y una esclava suya, porque de hablar y tratar con el demonio no puede resultar sino que ella infierne el alma, y vos, Señor, perdáis finalmente la vida. También, Señor, os dije que no curáis de intentar de querer meteros en el convento de Uclés, por ser maestre de Santiago, ni de echar de Toledo a don Juan de Ribera por tomarle el alcázar, porque eso era vanidad pensarlo y liviandad emprenderlo, la similicadencia. Porque el maestrazgo no tenéis hecho los servicios por los que os den, ni los alcázares de Toledo. No tiene don Juan fechas traiciones porque se los quiten. Tantos y tan buenos consejos, tantos y tan provechosos avisos, tantas y tan persuasivas palabras, tantos y tan importunos ruegos, tantas y tan grandes promesas, tantas y grandes seguridades como yo os di, prometí, juré, rogué, importuné, el polisínteten. No era de amigo sospechoso, ni de hombre doblado, sino como padre a hijo, de hermano a hermano y de amigo a amigo. Ojalá conociese de Señor el corazón mío y el corazón de Hernando de Ávalos, vuestro tío, y vierais en ellos muy claro en cómo yo soy el que os amó, y él es el que os engaña. Yo soy el que os doy la mano, y él es el que arma la zancadilla. Yo soy el que os muestro el vado, y él es el que os mete en lo hondo. Yo soy el que os alumbro el hito, y él es el que os quita el blanco. Yo soy el que os tomo la sangre, y él es el que os manca los brazos. Y finalmente yo soy el que quiero curar y desopilar vuestra posterna, y él es el que quiere olear vuestra vida y encerrar vuestra fama. Si vos, Señor, tomares mis consejos, asentaráos yo en mis crónicas entre los varones ilustres de España, a saber, con el famoso Viriato, con el venturoso Cid, con el buen conde Fernán González, con el caballero Tirán, con el gran capitán y con otros infinitos caballeros dignos de loar y no menos de imitar, pues quisisteis y queréis seguir y creer a Hernández de Ávalos y a los otros comuneros. Me he esforzado de asentaros en el catálogo de los famosos tiranos, que es a saber, con el alcaide Castro Nuño, con Fernando Centeno, con Capitán Zapico, con la duquesa de Villalba, con el mariscal Pedro Pardo, con Alonso Trujillo, con Lope Carrasco, con Tamayo el Izquierdo. Todos y otros, muchos de ellos, fueron tiranos y rebeldes en los tiempos del rey don Juan y del rey don Enrique, y a diferencia de vos, a ellos es que cada uno de ellos tiranizaba no más de su tierra, y vos, Señor, toda Castilla. Yo no sé qué fin tenéis, ni qué sacáis de seguir esta empresa y porfiar en tan injusta demanda, pues sabemos todos que en caso de que salgáis con ella no hay quien os agradezca, y si no salís con ella hay rey que os pida injuria, porque la grandeza de Castilla ni sabe desobedecer a reyes ni dejarse mandar de tiranos,
Cuando Ogaño me fuisteis a hablar a Medina de Campo, y fui con vos a ver al frenero, y a Villoria el pellejero, y a Bobadilla el tundidor, y a Peñuelas el peiralle, y a Ontoria el cerrajero, y a Méndez el librero, todos los plebeyos, ¿no? Después que nombró a los grandes de Castilla. Al alférez, inventores que fueron de los comuneros de Valladolid, Burgos, León, Zamora, Salamanca, Ávila y Medina, yo, Señor, me espanté y escandalicé, porque luego vi y conocí que os guiábades por pasión, y ellos seguían su opinión, y todos huíais de la razón, ni porque yo sea en vía pecador, en hábito religioso, en oficio predicador, y en saber simple, habéis de tener en poco que yo os aconsejo, que como decía Platón, mucho debemos a los que nos avisan de los que erramos y nos imponen en los que hagamos, porque más vale enmendarnos por corrección ajena que no perdernos con perseveración loca. Bueno, sigue así, ¿no? Y termina. Ni el rey está tan ofendido, ni el reino está tan alterado, ni los negocios están tan adelante, ni los gobernadores están tan desganados para que os podáis reducir y os quede tiempo para servir. Y eso quisiéredes hacer, a fe de cristianos prometo, y a ley de bueno juro, que enmendando vos, señor el avieso, mude mi pluma el estilo. Montalbán, vuestro maestresala, y yo hablamos en secreto asaz cosas secretas. Y pues él me creyó, creedle vos, señor, a él. Y si no quisiedes, lavo mis manos de vuestra culpa, y desde ahora me parto de vuestra amistad. No es más, sino con la fe y creencia que recibí vuestra carta, con ella mismo recebáis esta mía. De Medina del Campo, el 7 de marzo del año tal. Es decir, vemos ahora un poco de crítica de esto, ¿no? Es contundente, es avasallante, es aplastante, es para desarmar una conspiración contra el rey. Y esto se escribía y se mandaba a todos menos al pobre Padilla, ¿no es cierto? Estaba desactivando una rebelión por toda Castilla de los comuneros, de un rey de 19 años, que estaba tratando de hacer pie como podía. Su obra es miscelánea y erudición, tienen dos partes, 15 epístolas retóricas y otras son conversatorias y verbosas. Atrae por su acento, su estilo es amanerado y sorprendente, un artificio erudito y solemne. Rasgos salientes son las frases pluridembes que dan la impresión de totalidad y frases paralelas y antitéticas. Bien, ¿cómo estamos del tiempo? Hacemos el corte y después venimos con algo muy ágil que es Garcilaso de la Vega. Bueno, está bien. Entonces suspendemos aquí y para la próxima queda un solo autor, Garcilaso. Muy breve, porque murió a los 36 años, así que, pero muy valioso. En atención de que esto ha exigido, ¿no? Bastante, sino que quedará para la próxima. Pero este es el clima donde se cría Felipe II. Es la corte del emperador, esto es lo que lo va a producir. Garcilaso de la Vega es el primer gran lírico de la literatura española y el príncipe de los poetas castellanos. Nació en Toledo en 1501. Fíjense que todos son la generación del emperador. En el seno de una familia noble. Dentro de sus abuelos estaba el marqués de Santillana, por ejemplo. Hijo del embajador de Castilla en la Santa Sede, en la época de Alejandro VI y los reyes católicos. Ahí toma todo lo italiano. La corte del emperador era mixta o internacional. Pero decían, la pluma para los italianos, como el canciller Gattinara, la espada para los españoles. Pero luego se fue combinando eso. Joven aún, el rey lo llamó a la corte en 1520 y lo nombró gentilhombre en 1523. Luchó en varios lugares de Europa, Francia, Italia, Rodas. Estaba Rodas por caer en manos de Solimán el Magnífico y ahí fue
Garcilaso con el hijo del duque de Alba y estuvieron en esa batalla. Y en África, Túnez, a favor de Carlos V. Su musa inspiradora fue Isabel Freire, que no le correspondió en los sentimientos. Isabel Freire era la mujer de extraordinaria belleza. Él era casado con una señora Zúñiga, pero tal vez nunca se enteró Isabel Freire, porque el amor platónico exigía una mujer ideal que necesitaban para exponer todo su pensamiento lírico y su teoría del amor. Él sí estaba realmente enamorado, porque ahora vamos a ver, por las poesías no se pueden hacer puramente artificio, pero Isabel Freire no le correspondió y murió antes, lo que fue para él un golpe terrible. Dominó varias lenguas: el francés, el toscano, italiano antiguo, el latín y el griego. Poeta italianizante, compuso sonetos en decasílabos y églogas. Estuvo en Italia en 1529 y 1530 con el emperador, cuando éste viajó a recibir la corona imperial. Fue después desterrado por el rey a una isla del Danubio, a causa de haber asistido como testigo a la boda de un sobrino suyo, a la que se había opuesto el monarca. Lo desterró. Pero Carlos V lo quería muchísimo y al 3 meses de destierro lo convocó de vuelta. Marchó Garcilaso a Nápoles a órdenes del virrey de Nápoles. Efectuó viajes a Barcelona en misiones ante el emperador. Peleó en Túnez contra los musulmanes. En el año siguiente, frente a 3.000 infantes como maestre de campo, participó en la campaña de Provenza. Maestre de campo sería como un coronel o un general. Al año siguiente, en el sitio de Muy, Garcilaso intentó asaltar la fortaleza sin coraza ni escudo, escalando el muro hasta una brecha abierta por la artillería, pero fue herido gravemente. Trasladado a Niza para su curación, falleció a los 33 años de edad, o 36. El rey mandó a arrasar la fortaleza por el dolor que tuvo con esta muerte. Está enterrado en la iglesia de San Pedro Mártir en Toledo. Los familiares lo llevaron a Toledo. Junto con Boscán introdujo los metros italianos en la poesía española, y además del soneto introducido por el Marqués de Santillana, introdujeron en España la canción, canzoni, el terceto en decasílabo a la italiana, terza rima, la octava y el verso en decasílabo suelto. Los petrarquistas proponían la nueva métrica, particularmente del endecasílabo, que había probado con Garcilaso su aptitud para adecuarse a la lengua y el pensamiento castellano. Le dio un poder expresivo mayor a la literatura y a la poesía. Obra poética. La integran 38 sonetos y 11 composiciones diversas, églogas, elegías, canciones y una epístola. Fueron publicadas en conjunto con las obras de Boscán, por la viuda de este escritor. La poesía de Garcilaso se caracteriza por la elegancia, la sencillez y la pureza. Manejó la lengua y el verso con una propiedad y una técnica perfecta. La perfección es Garcilaso. Podemos hacer la proposición al revés. Para algunos críticos, Garcilaso es el verdadero fundador de la lírica española. Lope de Vega y Cervantes ya lo consideraban en su tiempo como el poeta máximo del Parnaso español. La égloga primera compuso 3 églogas, o sea, poemas de tema pastoril, en que pastores expresan sus quejas de amor. La primera es una obra maestra, y las otras también, pero es la más famosa. Son 2 pastores, el dulce lamentar de 2 pastores, Salicio juntamente y Nemoroso. Empieza así. Salicio se queja de la infamia de su pastora Galatea, que abandonándolo ha entregado su amor a otro.
Mientras eso sucede, llega Nemoroso a cantar también sus penas por su amada Elisa muerto en una noche tenebrosa, dejándolo así sin esperanza. Así que con estas muertes los dos ruiseñores se inspiran, ¿no?, en el extremo para poder cantar a su amor. La poesía tiene 400 versos escritos en la medida de la canción italiana, o sea, la mezcla de endecasílabos y heptasílabos, en estrofas, estanzas, más bien largas. A pesar de la artificiosidad, el desarrollo es fluido y natural, despojado de retórica. Los sonetos y el petrarquismo, vamos a decir algo de la fuente italiana. La modalidad iniciada en Italia por el poeta Petrarca es una lírica amatoria que expresa vagos sentimientos de amor en estilo cuidadosamente literario acerca de una mujer ideal y de suma belleza, ¿no? Pensemos en la Beatriz del Dante, es para ir al cielo. O en la Laura del propio Petrarca, nombre tomado también por nuestro poeta Francisco Luis Bernardes, La ciudad sin Laura. No se apasiona verdaderamente, ni tampoco se expresa para desahogar un conflicto espiritual hondo y lastimero, sino que lo hace para producir formas artísticas. Es una premisa para crear su arte. La amada no es una persona de la vida real, sino un ideal personificado en un nombre y estilizado en sus virtudes. Es casi una diosa, sin mancha, una entidad espiritual creada por el poeta, una dulce mentira, digamos, o fantasía, o una creación artística que transpone lo eterno del hombre a la obra artística. Vamos a ver las obras principales de Petrarca. África es un poema épico que se refiere a la Segunda Guerra Púnica, la inspiración que tenían en el mundo antiguo. Los hombres ilustres, recoge las biografías de grandes personajes históricos. Es una historia de Italia a través de los arquetipos. La vida solitaria hace hincapié en diversas cuestiones morales, desde una perspectiva laica. Secretum es un diálogo ficticio entre él mismo y San Agustín, bajo el testigo de la diosa romana Veritas. El cancionero, ese lo puse con negrita porque es el más importante y narra su amor hacia Laura. Y después hay colecciones epistolares. Bueno, empieza a influir con el abuelo, con Santillana y Juan de Mena, pero llega a su máxima expresión con Garcilaso. Ahora, estaba de moda manejar la imagen y la palabra al mismo tiempo. La imagen tenía que ser muda poesía y la poesía tenía que ser elocuente pintura. Así que a Garcilaso hay que verlo con un cuadro de la época que lo exprese. En tanto que de Rosa y Azucena es un soneto. Las églogas no la vamos a ver porque son 400 versos, pero para tener idea basta un soneto o dos. Que hay que verlo con Botticelli, con la Primavera de Botticelli. Y viéndolo lo vamos a entender mejor, los dos. ¿De qué trata esto? Del Carpe Diem, un tema del poeta Horacio, que es aprovecha el día, ¿no? Porque hay poco tiempo y hay que disfrutar, hay que vivir la vida, ¿no? El barroco también lo tiene, pero es aprovecha el día porque viene la muerte, es un ensombrecimiento. Pero el Renacimiento es una fiesta sin sombra, entonces aprovecha el día, hay que aprovecharla, hay que tomar las rosas antes que se marchiten. Veamos lo que dice. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Tomad de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Fíjense que logra una expresión casi natural, y es una poesía con mucho artificio, ¿no? Ahí puse en qué sílabas, son 11 sílabas, en dónde está el acento. Y todo gira, son 3 subordinadas, que son los cuartetos, y una frase central que es tomad de vuestra alegre primavera el dulce fruto, eso es el carpe diem, ¿no? Y luego el último terceto va solo, si no se marchitará la rosa. A Dafne. Dafne quiere decir laurel. Era una ninfa, en la obra, la escultura es de Bernini, que está en la Galería Borghese de Roma. Apolo se enamora de una ninfa y la hermana de Apolo la castiga a la ninfa por haberlo atraído a Apolo y la transforma en un laurel. Y Apolo llora y al llorarla agrava el problema porque la va regando y se avanza el tema, ¿no? Y entonces sirve mucho para el amor contrariado o no correspondido, que es lo que va a tratar de explicar. A Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban. Los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por que lloraba. ¿No? Ahora vamos a ver de la égloga lo que dice Nemoroso. Esto ya es una estrofa de égloga que tiene endecasílabos y heptasílabos. Aquí tenemos que lograr cómo él con palabras hace el siguiente cuadro. Tal vez si hubiera tenido más tiempo hubiera debido buscar un tapiz o un pasaje renacentista, pero este era natural y expresa lo mismo. A veces es mejor que una buena foto que un cuadro dudoso. Él va a tener que dar las 3 dimensiones, como está ahí. No, primero serán las corrientes de agua, ya crea una línea de la dimensión, luego los árboles y luego la sombra y el sonido, y con eso da las 3, va creando su escenario. Es Nemoroso que llega a un lugar de felicidad, locus amenos, en toda la tradición, esos tópicos medievales que vimos, cuando se llega a un lugar de este tipo es para que aparezca una discusión filosófica muy elevada o una aparición de la Virgen en un prado o una escena de amor en el más alto sentido, el lugar ameno, ¿no? Y él va, pero va a hacer su duelo donde había sido feliz. Y dice, ¿cómo describe el lugar donde había sido feliz? Corrientes aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ella, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba, y con el pensamiento discurría, por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. ¿No? Ha hecho un tapiz con estos versos. Y hay primero endecasílabos, después heptasílabos en el medio, que es yo me vi tan ajeno,
queda como sin aire y después retoma y se recompone. Bueno, ahora para terminar voy a dar cómo perdura el siglo de oro en la imaginación española. Esto se refiere al siglo de oro, lo que vamos a ver, que es una poesía del duque de Rivas del siglo XVIII. Y se refiere a un hecho de la corte de Carlos V, un castellano leal. En Toledo, Carlos V va a recibir al gran duque de Borbón, al condestable de Borbón, al cual le debe una victoria, en parte, en Pavía. En Pavía se enfrentó el ejército francés con el ejército de Carlos V por la discusión, por la guerra por el milanesado. Y fue una batalla muy difícil y el condestable de Borbón, francés, se plegó a Carlos V. Se pasó. Traicionó a su rey natural. También llegó Fernando, el hermano de Carlos, con un ejército de Alemania. Bueno, esas guerras civiles europeas que eran internacionales, como fueron todas las guerras de Europa, al mismo tiempo una guerra civil y una guerra internacional, del alma europea. La cuestión es que va a buscar, se lo lleva preso a Francisco I, todos los consejeros italianos le dicen que debe ocupar Francia y hacerlo abdicar al rey, y él le firma un acuerdo que Francisco I traiciona, por supuesto. Así que los consejeros Gattinara tenían en cierta razón política, pero Carlos V no se sentía con derechos para ocupar Francia, solamente quería que le reconozcan su derecho al milanesado. Y al mismo tiempo pasa frente al que había ganado la batalla de los comuneros, el conde de Benavente. Entonces le debía la batalla de Villalar, que era donde se había derrotado a los comuneros en Castilla, al conde de Benavente, que representaba la nobleza castellana, y a la traición del condestable de Borbón, con lo cual hacían pie en España la casa de Borbón, le debía la batalla de Pavía. Y el otro venía a buscar su premio por haberse pasado al bando de Carlos V. Esto es lo que va a descubrir el duque de Rivas, cómo reacciona la nobleza española, que sostenía lo siguiente: la república puede funcionar si hay virtud. Si no hay virtud, no puede haber república, ¿no? Y la monarquía funciona si hay lealtad. Si no hay lealtad, no puede haber monarquía, ni organizaciones verticales como el ejército. Si se rompe la lealtad entre los miembros, no puede existir esas cuestiones. Entonces, admitir un traidor en la corte era grave para un castellano, ¿no? Este es el problema. Y acá nos va a permitir ver todo lo del siglo de oro, pero por un hombre del siglo XVIII, porque don Nogueira me pide que me vaya acercando. Bueno, me voy acercando sin dejar de hacer permanente el siglo de oro, porque por eso es de oro, ¿no? Vamos a ver cómo describe esto. Y con esto terminamos. Empieza hablando el conde de Benavente. Hola, hidalgos y escuderos de mi alcurnia y mi blasón, mirad como bien nacidos de mi sangre y casa en pro. Esas puertas se defienda, que no ha de entrar, vive Dios, por ella quien no estuviere más limpio de lo que está el sol. No profane mi palacio un fementido traidor, que contra su rey combate y que a su patria vendió. Pues si él es de reyes primo, primo de reyes soy yo, y conde de Benavente si él es duque de Borbón, llevándole la ventaja que nunca jamás manchó la traición mi noble sangre y haber nacido español.
Así atronaba la calle una ya cascada voz, que de un palacio salía, cuya puerta se cerró, y a la que estaba a caballo sobre un negro pisador, siendo en sus escudos las lices, más bien que timbre, baldón, y de pajes y escuderos llevando un tropel en pos, cubierto de ricas galas, el gran duque de Borbón, el que lidiando en Pavía, más que valiente feroz, gozóse en ver prisionero a su natural señor, y que a Toledo ha venido, ufano de su traición, para recibir mercedes y ver al emperador. Así lo recibió, cuando pasaba por delante del palacio. Y le llega la noticia al pobre Carlos V, y su condestable de Castilla, que era primo de Benavente, estaba al lado, así que mira la escena que se va a producir ahora, que es la llegada de Borbón a quejarse. En una anchurosa cuadra del Alcázar de Toledo, cuyas paredes adornan ricos tapices flamencos, al lado de una gran mesa que cubre de terciopelo napolitano tapete con borlones de oro y flecos, ante un sillón de respaldo que entre bordado arabesco los timbres de España ostenta y el águila del imperio, de pie estaba Carlos V, que en España era el primero, con gallardo y noble talle, con noble y tranquilo aspecto, de bocado de oro y blanco, viste tabardo tudesco, de rubias martas orlados y desabrochado y suelto, dejando ver un justillo de raso jalde cubierto, con primorosos bordados y costosos sobrepuestos, y la excelsa y noble insignia del toisón de oro pendiendo de una preciosa cadena en la mitad de su pecho. En la ropa y en el mobiliario está todo el imperio, ¿no? Flandes, Nápoles, etcétera, todas las cosas. Y hay que aprender a ver el vestuario de Benavente, es todo de España, no quiere nada fuera de España. Un birrete de velludo con un blanco airón sujeto por un joyel de diamantes y un antiguo camafeo, descubre por ambos lados tanta majestad cubriendo, rubio, cual barba y bigote, bien atusado el cabello, apoyado en la cadera la potente diestra puesto, que aprieta dos guantes de ámbar y un primoroso mosquero, y con la siniestra laga de un mastín muy corpulento, blanco y las orejas rubias, el ancho y carnoso cuello. Con el condestable insigne, apaciguador del reino, de los pasados disturbios acaso está discurriendo, o del trato que dispone con el rey de Francia, preso, o de asuntos de Alemania, agitada por Lutero, cuando un tropel de caballos oye venir a lo lejos y ante el alcázar pararse, quedando todo en silencio. En la antecámara suena rumor impensado luego, ábrese al fin la mampara y entra el de Borbón soberbio, con el semblante de azufre y con los ojos de fuego, bramando de ira y de rabia, que enfrenta mal el respeto y con balbuciente lengua y con mal borrado ceño acusa al de Benavente, un desagravio pidiendo. Del español condestable latió con orgullo el pecho. Era el primo, ufano de la entereza de su esclarecido deudo, y aunque advertido procura disimular cual discreto, a su noble rostro asoman la aprobación y el contento. El emperador un punto quedó indeciso y suspenso, sin saber qué responderle al francés de enojo ciego, y aunque en su interior se goza con el proceder violento del conde de Benavente, de altas esperanzas lleno por tener tales vasallos de noble lealtad modelo, con los que el ancho mundo será a sus glorias estrecho, mucho al devolverle debe y esfuerza satisfacerlo, y le ofrece para calmarlo un desagravio completo. Y llamando un gentilhombre con el semblante severo, manda que el de Benavente venga a su presencia presto. Sostenido por sus pajes, van en la entrada de Benavente, es un grande de España, ¿no?
podía estar delante del rey sin sacarse el sombrero. Desciende de su litera el conde de Benavente, del alcázar a la puerta. Era un viejo respetable, cuerpo enjuto, cara seca, con 2 ojos como chispas, cargados de largas cejas, y con el semblante muy noble, mas de gravedad tan seria que veneración de lejos y miedo causa de cerca. Era su traje unas calzas de púrpura de Valencia, y de recamado ante un coleto a la leonesa, de fino lienzo gallego los puños y la gorguera, y uno y otros guarnecidos con randas barcelonesas, un birretón de velludo con su cintillo de perlas, y el gabán de paño verde con alamares de seda. Tan solo de Calatrava la insignia española lleva, que el toisón ha despreciado por ser orden extranjera. Con paso tardo, aunque firme, sube por las escaleras, y al verle las alabardas, un golpe dan en la tierra, golpe de honor y de aviso, de que en el alcázar entra un grande, a quien se le debe todo honor y reverencia. Al llegar a la antesala, los pajes que están en ella con respeto le saluda, abriendo las anchas puertas. Con grave paso entra el conde, sin que otro aviso preceda, salones atravesando hasta la cámara regia. Pensativo está el monarca, discurriendo cómo pueda componer aquel disturbio sin hacer a nadie ofensa. Mucho al de Borbón le debe, y aún mucho más de él espera, y al de Benavente mucho considerar le interesa. Dilación no admite el caso, no hay quien dar consejo pueda, y Villalar y Pavía a un tiempo se le recuerdan. En el señón asentado y el codo sobre la mesa, al personaje recibe que comedido se acerca. Grave el conde le saluda con una rodilla en tierra, mas como grande del reino sin descubrir la cabeza. El emperador benigno que alce del suelo le ordena, y la plática difícil con sagacidad empieza. Y entre severo y afable al cabo le manifiesta que es que al Borbón aloje voluntad suya resuelta. Tiene que alojar al Borbón. Él dijo que no iba a entrar en su palacio, lo aloja. A ver cómo sale de esta. Con respeto muy profundo, pero con la voz entera, respóndele Benavente, destocando la cabeza. Se saca el sombrero para demostrar que lo acata. Señor, soy vuestro vasallo. Vos sois mi rey en la tierra. A vos ordenaros cumple de mi vida y de mi hacienda. Vuestro soy, vuestra mi casa. De mí disponed y de ella. Pero no toquéis mi honra y respetad mi conciencia. Mi casa el Borbón ocupe, porque es voluntad vuestra. Contamine sus paredes, sus blasones envilezca. Que a mí me sobra en Toledo, donde vivir sin que tenga que rozarme con traidores cuyo solo aliento infecta. En cuanto él deje mi casa, antes de tornar yo a ella, purificaré con fuego sus paredes y sus puertas. Dijo el conde. La real mano besó, cubrió su cabeza y retiróse bajando a donde estaba su litera. Y a casa de un su pariente mandó que le condujeran, abandonando la suya, con cuanto dentro se encierra. Quedó absorto Carlos V de ver tan noble firmeza, estimándola de España más que la imperial diadema. Muy pocos días el duque hizo mansión en Toledo, del noble conde ocupando los honrados aposentos, y las noches en que el palacio dejó vacío partiendo con sus séquitos y sus pajes, orgulloso y satisfecho, turbó la apacible luna un vapor blanco y espeso que de las altas cumbres se iba elevando y creciendo, y a poco rato tornóse en humo confuso y denso, en nubarrones oscuros que ofuscaba el claro cielo, después en ardientes chispas y en un resplandor horrendo que iluminaba los valles, dando en el Tajo reflejos,
y al fin su furor mostrando en embravecido incendio que devoraba altas torres y derrumbaba altos techos, resonaban las campanas, conmovióse todo el pueblo, de Benavente el palacio presa de llamas viendo. El emperador confuso corre a procurar remedio, en atajar tanto daño, mostrando tenaz empeño. En vano todo. Tragóse tantas riquezas el fuego, a la lealtad castellana levantando un monumento. Aún unos viejos muros del humo y las llamas negros recuerdan acción tan noble en la famosa Toledo. Nada más. Muchas gracias.